de nuestro sector, que hoy en día están dedicando a otros temas, junto con empresarios, con promotores, con constructores, en ir desarrollando este tipo de actividades. Este es un problema que en España todavía es muy emergente. Realmente el líder en este momento a nivel europeo es el Reino Unido y es más o menos el 6% del conjunto de su actividad. Pero hay una apuesta muy importante en el Reino Unido con el fin de llegar para el año 2020 hacia un 20-25% del conjunto de esa actividad. Ahí veis algunos casos en los cuales se han ido desarrollando diferentes casos de industria de prefabricación y de industrialización. Hay que conceptualizar esa vivienda industrializada desde el propio diseño, desde el promotor, desde el arquitecto que diseña ese conjunto, desde los ingenieros que lo calculan, porque no podemos estar transformando una vivienda ejecutada in situ en vivienda industrializada. Se puede hacer, pero tecnológicamente y económicamente no es lo más adecuado. Y realmente así podríamos mejorar de una forma muy importante todos los aspectos de tipo edificatorio. Se ha visto que se mejora la eficacia, que de alguna forma se están mejorando también todos los aspectos de impacto medioambiental, se mejora la seguridad de los trabajadores en obra y se mejoran los plazos. Sí que es cierto que se están mejorando los plazos, sobre todo en la parte estructural, y que en los otros aspectos todavía tenemos un recorrido bastante importante. Se están desarrollando en este momento jornadas, congresos, actuaciones a nivel internacional y es una vía de futuro. Entonces, empresas emprendedoras, nunca mejor dicho, de nuestro entorno, podrían tener un nicho de negocio precisamente en este campo que estamos hablando. Esta fue una experiencia liderada por el gobierno vasco, en concreto por Visesa, de un desarrollo de un caso concreto de 156 viviendas en Vitoria. Fue una experiencia piloto con el fin de poner en la práctica, en realidad, y ver qué ventajas, inconvenientes, qué problemas tenía este tipo de actuaciones. Y de alguna forma se han visto grandes ventajas, se han visto problemas que evidentemente habrá que irlos desarrollando y mejorando bajo ese punto de vista. Esta es una construcción industrializada muy orientada hacia el mundo del hormigón. Hay movimientos en la misma línea en el mundo de la estructura de acero y también en el mundo de la estructura de madera. Entonces, ese tipo de tendencias se están dando en este caso. Y hay un caso concreto de un edificio experimental que estamos construyendo en este momento en Derio, que lo hemos finalizado para poder, en este caso sería jugar a escala real, montar, desmontar, una especie como de juguete a escala real, que estamos desarrollando, que lo hemos llamado Cubic, para mostrar la capacidad de la industrialización de la construcción y también de la eficiencia energética, que hablaré a continuación. De alguna forma, por cerrar el tema, es una realidad que en Europa hay una baja implantación, hay una posibilidad para sectores y para regiones industriales como la nuestra de poder entrar en alguna forma en esta línea. Inglaterra, nuestra referencia, con el 6%, y el gran líder a nivel mundial en este caso es Japón. De Japón podemos aprender muchas cosas, pero también en este mundo de la edificación industrializada, que es uno de los vectores que tendemos, así como el anterior creo que va a ser un vector más de casi corto-medio plazo, este será un vector más de medio-largo plazo, pero hay ya movimientos empresariales en esta línea. Y por último, y para no aburriros demasiado, este tercer vector, que es el de la eficiencia energética, que creo que es otra oportunidad también de futuro. Hay un gran objetivo que nos viene de Bruselas, que es el objetivo, la visión 20-20-20, para el 2020. Hay otro objetivo para el 2050. Pero, ¿qué nos ha dicho Bruselas que quiere para el 2020? Reducir un 20% el consumo total de energía. Incrementar en un 20% la contribución de energías renovables. Y reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hemos dicho que en el primero y tercer vector nosotros somos una buena parte de los causantes. Y aquí tenemos mucho tajo por desarrollar. Estos son objetivos que vienen de Bruselas y que se irán implantando en cada uno de los Estados miembros. Bueno, ¿y esto a nosotros qué? Pues a nosotros mucho, porque de alguna forma, si nosotros somos los que estamos consumiendo el 40%, las exigencias del Código Técnico de la Edificación, las futuras directivas, las futuras normativas, el 2020 está ahí al lado, ya no son tantos años, nos van a exigir una mayor fiabilidad en nuestros productos y lógicamente va a venir una mayor exigencia de normativa. Se habla que habrá que actuar a nivel europeo, nosotros somos una parte pequeña, pero somos parte del conjunto, en más de 160 millones de viviendas para poder llegar a los estándares europeos que están exigiendo. Y se dice que ello va a implicar un esfuerzo para la industria total de unos 73.000 millones de euros año. Son números brutales, son números europeos, pero una parte nos toca. Y esto lo podemos leer como amenaza o lo podemos leer como oportunidad.
En este espacio de futuro se va a desarrollar un gran impulso a todo ese tipo de eficiencias, y la mayor parte de estos impulsos van a estar orientados en el tema de los grandes desarrollos a nivel europeo, van a estar orientados a los temas de políticas de eficiencia energética. Y bajo ese punto de vista, lo que estáis experimentando, lo que habéis visto anteriormente, estamos desarrollando un edificio laboratorio para poder experimentar diferentes productos, diferentes elementos en este aspecto de nuevos productos y nuevos elementos para mejorar la eficiencia energética. ¿Cuál es el mensaje en este momento? En la eficiencia energética hay que mejorar en materiales, algo hablábamos de ello en el propio planteamiento de la ponencia. Hay que mejorar en materiales, hay que mejorar en aislamientos, hay que mejorar incluso en el propio diseño de los edificios. Hay trabajo para fabricantes, hay trabajo para arquitectos, hay trabajo para fabricantes de materiales, de productos, de elementos fotovoltaicos o incluso temas de generación de energía geotérmica para aplicación al sector. Hay oportunidades, por una parte, de desarrollo tecnológico, hay oportunidades de generar nuevas industrias, y va a haber una presión que nos va a venir desde Europa de ir desarrollando este tipo de actividades. Con lo cual, bajo nuestro punto de vista, estos tres vectores, pensando que estábamos hablando de casi un corto alrededor de la rehabilitación, un medio alrededor del mundo de la eficiencia energética, corto medio de la eficiencia energética, y de hecho ha habido hace unos días una gran jornada en Valencia, las cuatro grandes apuestas que había a nivel de la Unión Europea estaban hablando de la Internet del futuro, la mejora de sistemas de fabricación, el coche eléctrico y la eficiencia energética. Cuando hablaban de eficiencia energética, mezclaban los grandes gurús europeos de dos palabras, rehabilitación y eficiencia energética. Eran el leitmotiv. Tenemos ahí dos vectores de oportunidad para nuestro sector y una gran oportunidad para una zona industrial como la nuestra, que puede ser todos los temas de industrialización. Entonces aquí creo que tenemos mucho tajo. Empresas de formación, centros tecnológicos, empresarios, trabajadores, la administración, en líneas de actuación de cara a futuro. Y eso es un poco lo que os quería presentar. Gracias. Gracias, Javier. Sí. Bueno, yo quería preguntarle a Javier Urrueta en relación a la discusión que ha realizado, y teniendo en cuenta la situación actual de crisis, que estamos inmersos en un lanzamiento de un mercado inmobiliario bloqueado, que parece que requiere un mayor ajuste en el precio, de que el precio de la vivienda se reduzca. Sin embargo, todas estas exigencias, tanto que por el código único de edificación como por la eficiencia energética, requieren o de alguna forma suponen un mayor coste de edificación, ¿no? Bien sea por instalaciones de energías renovables, o de aislamiento acústico, o de incendios, o térmico, o aislamiento térmico, etc. Entonces, ¿cómo compatibilizamos, por un lado, los requerimientos de aumento o de coste que nos suponen estas exigencias con tratar de alguna forma pues, ajustar o agilizar el mercado inmobiliario que requiere una reducción en el precio? Bien, con una combinación de conceptos. Por una parte, si hablo de la rehabilitación, pensando que evidentemente va a ser mucho más económicamente mucho más viable rehabilitar algo que ya tenemos y que puede volver a ser usado, mejorando sus condiciones, que destruir lo que tenemos y volver a construir algo nuevo. Entonces, en ese vector hay un planteamiento de comparación. Entonces, hay una posibilidad de poder entrar en costes perfectamente. Y bajo un punto de vista de eficiencia energética, por poner el otro vector importante, haciendo un planteamiento no de gasto, sino de inversión, y haciendo un planteamiento de que yo hago una inversión en eficiencia energética y que tengo un periodo de amortización, depende del tipo de soluciones, de 5, 10 o 15 años. Y luego, evidentemente, en los temas que sean mucho más innovadores, con un apoyo que realmente eso está existiendo y cada vez más, en temas de apoyos por parte de la administración, ese tipo de lanzamiento. O sea, en un planteamiento muchas veces no cortoplacista de coste de la operación en ese momento, sino de una inversión que la amortice un determinado tiempo. Ya, pero que se compre una vivienda, si el EVA valía 40 y ahora vale 45, ¿cómo le convences tú que esas 5 millones de diferencia es porque que luego se van a amortizar a lo largo de los años? ¿Podría decir una cosa? Sí. Quizás el que se compre una vivienda tiene dos momentos en la vida. Uno es el de conseguir el crédito, que es realmente difícil en estas circunstancias, pero luego tiene el resto de su vida. Y seguramente